Ahora, eso sí, hay de camarógrafos a camarógrafos. Sí. Ángel, bienvenido. Oye, ¿cómo están? Yo no sé. Bueno, es que ya todos somos camarógrafos. ¿Cómo están? Pero los nuestros son los mejores. No, bueno, además es que los nuestros que están Sí. aquí van a decir exacto. Todos tienen su teléfono y dicen que ya son camarógrafos, pero tienen su chiste, ¿verdad, muchachos? Hasta en que No. te veas loco. Pasen hoy con Juan porque hoy tiene un bono para ustedes y les trajo pastel, ¿verdad? ¿Qué les Por trajiste? supuesto, A los de pastel, su día de los mañanitas, todo. muchachos. Claro. Sí, claro, como Digo, siempre. Por Ahí supuesto. Ahí está. Porque además yo le avisé desde la semana pasada que era día del camarógrafo, entonces yo creo que ya tomaste provisiones para agasajar Tomó cartas en el asunto, a yo los creo. señores que te hacen ver bien en la televisión, lo cual es un arte. Todo un arte difícil de conseguir. Ángel, Pero bueno, cuéntanos. vamos, sí, hablemos entonces de la, pues mira, es extensa la historia de la fotografía, sobre todo de la cámara de video, hablemos también camarógrafo y fotógrafo, no son lo mismo. Sí. El camarógrafo es el que trabaja más bien con imagen animada. Y sí, la cámara digital ha sido una manera de, pues que cambió la manera completamente de concebir la fotografía y el video, porque pues ya no tienes que usar material, que era muy caro, que finalmente era contaminación, dependías también de, ¿Qué material de un era? espacio, Era era la película de celuloide, entrada, la famosa ¿no? película. Sí, la película. No, para revelarlo. Revelado también. Era el revelado. Un proceso completo, Muchas veces muchas películas quedaron incompletas o se hicieron así porque ya se acabó el material. Y te puedo decir una anécdota muy cercana que fue Cilantro y Perejil, cuando Fernando Sariñana busca a mi papá. Lo que hace mi papá ahí no estaba contemplado en el guión. Le enseña la película como había quedado, le dijo, oye, pero te falta un personaje que sea un psiquiatra que haga esto. Y le dijo Fernando Sariñana a Germán Dehesa, le dijo, oye, pero ¿sabes qué? Échatelo tú, pero tengo material para una toma. O sea, tiene que salir todo en una sola toma. Y no es por nada, no es por presumirles, salió. así Pero nos lo salió. echamos. Salió. Así se le Eso. echó Germán en su momento. Entonces, ahí tenías esas condicionantes. De repente surge la cámara digital que uno piensa, bueno, pues en los 90s, no, la primera cámara digital se hizo en el 75, la hizo la compañía japonesa esta de la K, que ahora anda medio tronada. Sí. Bueno, no era exacto, sí, era un prototipo, era el tamaño de un tostador más o menos, y pues eran imágenes no de la calidad que tenemos en este momento. Súper sino- pesada también. Pues sí, y no había, entonces, como no había todavía la computadora en los 70s, que todos tuvimos una computadora, donde la podías ver en la tele, entonces era complicadísimo conectar la computadora, digo, el armatoste ese a la tele, Sí. que además en ese entonces las teles no venían con el contacto para eso, que ahora todas ya lo traen. Entonces, pues la compañía decidió, mira, ¿sabes qué? Pues ok, vamos a patentarla, la patentaron en el 78 la primera, pero pues dejemos que, yo creo que lo mejor ahorita es este negocio donde Esto podemos no va a vender. funcionar. O a lo mejor sí pensaron. funcionaba. Lo que pensaban ellos es que qué tal que funciona y yo vivo de vender película, o sea, Sí. no tanto vender cámaras, sino de vender rollos. Papel. O sea, te vendo la cámara y después te voy a vender lo que vas a usar todo el tiempo para la cámara. Pero no fue Entonces, la mejor decisión, definitivamente. no, porque finalmente el progreso se abre paso y otras compañías sí sacaron unas cámaras digitales. En los 90s ya había Sí. también la tecnología de tener todos un ordenador donde podías ver las fotos y se nos quedó atrás y esta compañía pues ahorita ya está pues En en números problemas. rojos porque Sí. después decidió sacar cámaras digitales y ya no lo pues ya para cuando las había sacado ya había otras miles en el mercado que no llegaron a despuntar las suyas. Entonces, uno, hay que estar como que nunca sabe uno cuándo entrarle al progreso, ¿no? Y dos, pues ahora con las cámaras digitales, como tú dices, todos podemos ser camarógrafos, todos Sí. ya traemos, George Orwell hablaba de Big Brother, Sí. ahora ya todos somos brothers de todos, ¿estás de Ya, acuerdo? Porque ya todo absolutamente. puedes andar. Lo cual nos plantea también, señores, y lo está hablando ahorita, por ejemplo, esa villana, pues abusados con los que suben, tengan también respeto por las otras personas y de repente, porque de repente ahí andas subiendo cosas que dices, no, pues ¿a quién le va a importar ver mi foto en calzones en mi Facebook? O aquí Pero me va a por Y favor. llega el reclutador de una chamba, hablando también de las cuestiones. Por supuesto. Y llega el Y dice, reclutador de no, una chamba no. y dice, no, pues este cuate yo creo que mejor no me funciona. Como que para calzones este tan rollo". Pero una feos. cosa, no sé si se han dado cuenta. Tú eres muy joven, Gabriela, pero bueno, antes tomar una fotografía era una cuestión de consideración. Ah, no, bueno. Porque Claro. costaba mucho dinero. Así es, sí. Tenías tu rollo de 24 Sí. exposiciones o de 36 el caro. y Pero luego sí había lo que vi, Juan. revelarlo. Había Sí que me tocó revelarla. también. Sí, claro. Y Incluso ahora estudiando para hacer el disparas revelado Y la universitario. famosa Disparas mesa de luz. indiscriminadamente, ¿no? Te puedes tomar ahora 20 fotos en 10 20 segundos. fotos, y no pero lo pasa interesante es que los fotógrafos profesionales que estudian una carrera, Sí. que tardan No, muchos bueno, años, de y- repente, por ley de probabilidad
celebridades. Hay unas fotografías de personas que las toman con su celular que no tienen ni idea de la luz ni de la velocidad del obturador, que son unas joyas. Exacto, Que son unas obras Pero de fíjate arte. que yo creo que es como Sí. ahí es como como te dicen en el fútbol, si tú tiras a gol 20 veces, pues vas a meter uno. Sí. O sea, como mejor esta persona tomó 80 fotos sin tener idea, pero tienes la posibilidad de tomar 80 fotos y no estás preocupando. Sí. Híjole, ya no me quedan 20 y aparte voy a tener que pagar Sí. el revelado y qué tal La que no queda. presión. Sí. Exactamente. Y bueno, pues y claro, sigue siendo un arte ser camarógrafo. Si no, digo, Emanuel Lubezki no estaría ganando Óscares un día, un año y otro año y otro año y otro año. Sí. Porque bueno, pues el plasmar, a veces, por ejemplo, en la tele, lo que nos queda consciente es el diálogo que estamos teniendo y todo, pero todo esto de plasmar lo visual, de cómo enseñarlo, y el reto además de hacerlo, porque Sí. ahorita ya que puedes, pues con efecto especial, hacer explotar la tierra literalmente, ¿cómo le haces para que la gente, para hacerlo de manera novedosa y que se vuelva distintivo de una película? O ¿no? sea, Sin duda es más sencillo, está más al alcance de nosotros, pero no por eso deja de ser un arte. No puede No, ser, para digo, nada. o sea, No, todos Tiene lo podemos, suyo, como todos quiera. podemos cocinar, pero no todos somos chefs. Eso es correcto. Me gusta. Está muy bien. Yo no puedo cocinar nada. Ya somos dos. Sí. A mí por siempre me tienen acá en la El tema cocina manzanilla te queda aprendiendo. bien. Sí. Pues, Tú aprendiendo. Alguien, muchísimas gracias. Muchas gracias.